mitos y realidades de la historia, con Pedro Fernández. Mi estimado Pedro Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Esteban, qué gusto estar en tu programa otra vez. ¿Qué hay? ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Pues mira, me quedé pensando, ya ves que estuvimos platicando de Catalina la Grande, ¿no? Me parece que nos faltó el desenlace, ¿no? La parte Sí, claro. de Catalina. Y qué pasó con su hijo, porque también es esa parte importante. Hay que recordar que cuando estuvimos platicando hablamos de esta Catalina que es llevada al trono por los nobles, mientras que su hijo Pablo, que era el legítimo heredero de la corona de Rusia, lo aísla completamente Catalina, no le da chambas importantes, lo ningunea, aunque al principio tenían una buena relación, la relación obviamente se va deteriorando por los recelos de Pablo ante el poder de su madre, ¿no? Y además todos los nobles entienden que ahí la que manda es Catalina y entonces todos ningunean al son de Catalina, pues, al pobre Pablo, ¿no? Pero bueno, los papás y nadie son eternos y eventualmente pues Catalina se muere. En el año de 1796, Catalina, todo indica que fue por un derrame cerebral, se desvanece en el baño, después de 67 años de vida, ¿no? 34 en el trono, y cuenta la historia que ella deja en su gabinete de trabajo un documento por el cual ella pretende brincarse en la sucesión a su hijo Pablo. Hay que decir aquí esto, no hay una ley sucesoria en Rusia clara. Por ejemplo, Isabel II de Inglaterra hoy no puede hacer eso, no puede dejar un documento y decir, me brinco a Carlitos, ¿no? Eso no se puede. Pero en la Rusia del siglo XVIII sí se podía. Pero cuentan por ahí también que Pablo, cuando acude a los aposentos de su mamá, se encuentra ese documento y lo destruye. A alguien tiene que haberle contado, por eso lo sabemos nosotros, o el rumor existió porque el papel nunca apareció y Catalina alguien le contó. El caso es que finalmente Pablo se hace con el poder. Y lo primero que va a hacer Pablo, una de sus primeras acciones como gobernante, es darse a la tarea de darle a Rusia una ley sucesoria. Y entonces Pablo absorbe de Europa Occidental la famosa ley sálica, esta ley de los francos salios, por eso tiene ese nombre. Los francos salios son unos de las tribus francas que llegaron a lo que hoy es Francia, ¿no? Uh-huh. Y entre todo su código legislativo existía la ley sucesoria. No es que sea una ley específica, sí, ¿no? Es un método. Una ley sucesoria, sí. Había todo un código de leyes entre los que se hablaba de la herencia. Y a partir de Pablo, que reglamenta estrictísimamente la subida al trono, pues va a brincarse a las mujeres. Ninguna mujer puede asumir el trono de Rusia, ninguna mujer puede transmitir el trono de Rusia. Es decir, si un zar no tiene hijos varones, su trono no puede pasar a través de sus hijas a un nieto varón. O sea, las mujeres no son ni candidatas al trono ni pueden transmitir el trono. Están completamente... Claro, pues esto viene del odio que le tenía a su mamá. Están anuladas. La anula completamente a las mujeres. Y eso que tuvo un matrimonio bastante decente este Pablo. Y tuvo bastantes hijos de este matrimonio. De hecho, ¿te acuerdas que contamos que sus dos primeros hijos, Alejandro, que se va a convertir en zar, y Nicolás, que también va a ser zar, les son secuestrados por Catalina para ellos educarlos personalmente? Sí, se los llevó. Se los llevó. Y así las cosas, pues Pablo empieza a gobernar. Como pues, de mala manera, todos se acordaban de su papá, todos se acordaban de Pedro III, que aunque dijimos que las malas lenguas decían que no era hijo de Pablo, pues se parecían muchas cosas a Pablo, porque tenía un profundo gusto por lo militar, un profundo gusto por todo lo alemán, con desprecio mucho, ¿no?, en buena parte de lo ruso. Probablemente estas actitudes las adoptó para oponerse a su mamá de manera inconsciente, pero a todos les recordaba a su papá. Y por otro lado se fue haciendo cada vez más y más odioso a los rusos porque llenó su gobierno de representantes alemanes, los uniformes de la guardia fueron cambiados, igual que en tiempo de su papá, por uniformes pianos, y poco a poco se fue haciendo más desagradable a los rusos. Esto finalmente llegó a una conspiración. Los conspiradores empezaron a remolinar en torno a su hijo, Alejandro, que consciente de la conspiración no dijo nada, aunque no participar, pero claro, no participar y saberlo también es como parte de esta conspiración, y eventualmente pues se le van a Pablo a la yugular, ¿no? Lo sorprenden en su cama en el palacio, él se trata de esconder, lo descubren, él forcejea con los conspiradores, eventualmente alguien le toma una caja de rapé y le da en la cabeza, lo atolondra y lo ahorcan con una corbata o con una, no sé exactamente qué con horror. qué. Y
Claro, todo esto sucedía mientras Alejandro, el hijo, estaba en las habitaciones inferiores del palacio. Se debe haber enterado claro de todo esto y él sabía de la conspiración. Pero hay otra teoría que dice lo siguiente. Estamos, ¿no?, a la muerte de este Pablo. Hay que recordar en la época que estamos en 1801, es decir, estamos en plenas guerras napoleónicas. Y otras fuentes, otras teorías dicen que lo que sucede aquí es que Pablo I, al asumir el trono, no encuentra los beneficios de mantenerse en guerra con la Francia revolucionaria y después con la Francia consular, en la que en la que Napoleón tiene el poder, y por lo tanto se retira de esta coalición que había organizado Gran Bretaña. Dicen por ahí, y no sería la primera vez que hay estas historias, que son los servicios secretos británicos los que ordenan el asesinato de Pablo para llevar al trono a su hijo, y su hijo Alejandro eventualmente va a continuar la guerra, un poco de tiempo después, en contra de Napoleón. Rusia era uno de los elementos claves de las coaliciones en contra de Napoleón, nada más por su propio peso demográfico, no había que irnos mucho más lejos. También acusaron a Inglaterra de hacer lo propio con Nicolás, ¿no? También hay fuentes que hablan del asesinato, no solo de Nicolás, sino de Rasputín, por ejemplo. Sí, de Rasputín también, se lo refinaron. Claro, de Mussolini también, por ejemplo, en que fueron los británicos los que matan a Mussolini y no los servicios secretos británicos, porque Mussolini tenía cartas y tenía documentos que involucraban a Churchill. Eso puede ser un buen tema para la semana que entra. Buenísimo, me parece muy bien ese pues contacto con Churchill y los servicios británicos y Rusia. Qué apasionante es toda la historia. Gracias, Pedro. ¿Cómo te contacta la gente? Esteban, me contactan en mi Twitter, Pedro-Historia. Pedro-Historia, y la semana que entra hablamos de Mussolini. Venga de ahí, el Duce. Te mando un abrazo, Esteban. Un abrazo.